Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo. Los invito para que continuemos en nuestro caminar de la mano de la Virgen hacia el Sacratísimo Corazón de Jesús. Hablamos de consagración. Queremos ser todo de Jesús, pero no podremos ser todos de Jesús si primero no somos todos de María. Ya bien nos lo enseñó no solo con su catequesis, sino sobre todo con su vida, el gran San Juan Pablo II, cuando él mismo, tomando el lema de San Luis María Griñón de Montfort, lo hizo el lema de su vida, totus tuus, todo tuyo, María. Todo tuyo, María, porque quiero ser todo de Jesús, nuestro divino Salvador. Igualmente nosotros hemos iniciado este caminar. La semana pasada, en base al libro de la Reina del Cielo, vivimos un momento en que nos dimos cuenta que debemos vaciarnos del espíritu del mundo, que debemos vaciarnos totalmente de nuestra voluntad humana. Como base, podríamos decir, tomamos aquel versículo del Evangelio de San Mateo o San Lucas, en donde el Señor nos invita a seguirlo. Y el Señor nos dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Ese versículo iluminó toda la semana pasada, la primera semana del camino de consagración. El Señor, para seguirlo, nos pone como condición la negación total de nuestro yo, la negación total de nuestra voluntad humana. Si renunciamos a nuestra voluntad humana, como la Virgen Santísima en estas revelaciones privadas, en sus lecciones, nos enseñaba a hacer, a ejemplo de ella misma, que renunció totalmente a su propia voluntad, asumiendo eso como el sacrificio de los sacrificios, para que en ella se hiciera la divina voluntad y vivir ella en vida divina y así ser capacitada para convertirse en la Madre de Dios. Así nosotros igualmente hemos aprendido a que nuestra vida tiene sentido si seguimos a Jesucristo nuestro Señor, que nos dice que su alimento es hacer la voluntad del Padre, que Él no ha venido al mundo sino a hacer la voluntad del Padre. María nos ha enseñado precisamente eso. Hagan lo que Él les diga. Sigan a mi Hijo, diría María con esta misma frase. Síganlo.
obedézcanlo, hagan lo que Él les dice, vivan según su voluntad divina. Entonces, hemos tratado de vaciarnos totalmente del espíritu del mundo. Hemos tratado de vaciarnos totalmente de nuestro yo. Digo hemos tratado, pero el camino sigue. Y por eso en esta semana vamos a concentrarnos en el conocimiento propio, porque para vaciarnos del espíritu del mundo, para negarnos en nuestra voluntad humana y abrazarnos a la voluntad divina, debemos pues conocernos a nosotros mismos, descubrirnos quiénes somos, para entonces vaciarnos de eso que somos. Yo los invito para que invoquemos con más fuerza, con más unción al Espíritu Santo. Solo con su gracia, con su asistencia podremos lograr esta santa meta. Sin Él no podemos hacer nada. Invoquémoslo con fe, con unción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, Espíritu Creador, visita la mente de tus siervos. Nosotros somos siervos tuyos. Y llena de la gracia de lo alto nuestras mentes, nuestros corazones. Tú que eres llamado Paráclito, regalo del Dios Altísimo, fuente viva, fuego que arde sin apagarse, amor enamorado, unción espiritual. Enciende ese fuego en nuestros sentidos. Infunde amor en nuestros corazones. Fortalece nuestra fragilidad. Danos la sabiduría para que conociendo al Hijo conozcamos al Padre. Por ti, Espíritu, amor de entrambos, por ti seamos capaces de fundirnos en Dios, de llegar a la unión mística con Dios. Danos la inteligencia, la sabiduría, la valentía, el coraje, la determinada determinación de conocernos a nosotros mismos, conociendo quién es el Hijo, Jesucristo nuestro Señor, para vaciarnos totalmente del espíritu del mundo que hay en nosotros, dentro de nosotros, de nuestro egoísmo y de nuestro pecado, de ese yo que obstaculiza que tú hagas la obra en nosotros.
Perdona nuestros pecados. Lávanos, límpianos, purifícanos. Reconocemos cada uno de nuestros pecados y nos avergonzamos delante de ti, pero confiamos en tu infinita misericordia y nos abandonamos ante ti, proponiéndonos confesarnos ante un sacerdote lo más pronto posible, apartarnos de todas las ocasiones de pecado y vivir una vida en libertad con la ayuda de tu gracia. Amén. En la palabra de Dios, para que ustedes vean que todo este caminar se fundamenta en la palabra de Dios, el Señor nos dice en Mateo 13, 12, 15, al que tiene se le dará más y abundará, y al que no tiene, aun aquello que tiene se le quitará. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple con ellos la profecía de Isaías que dice: cierto, oiréis y no entenderéis, veréis y no conoceréis, porque se ha endurecido el corazón de este pueblo, y se han hecho duros de oído, y han cerrado sus ojos, para no ver con sus ojos y no oír con sus oídos, y para no entender en su corazón y convertirse, que yo los curaría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos dice que hemos endurecido nuestro corazón, que oímos pero no entendemos, que vemos pero no aceptamos lo que vemos. Hemos cerrado, dice el Señor, los ojos para no ver, para no aceptar. Hemos cerrado el corazón para no entender, para no convertirnos. Es necesario que nos descubramos a nosotros mismos, hasta dónde esa dureza hay en nosotros, hasta dónde cerramos los ojos, los oídos, endurecemos el corazón. Y nos pone un ejemplo en Lucas 18, 10, 13. Dice la palabra: dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba para sí de esta manera: oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, pago el diezmo de todo cuanto poseo, y el publicano, quedándose atrás, ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, y se golpeaba su pecho diciendo: oh Dios, perdóname, que soy un pecador. Ven ustedes el ejemplo que nos da el Señor de cómo endurecemos el corazón, de cómo
cerramos los ojos para no ver nuestra propia realidad. El fariseo es ciego, es sordo, es duro de corazón. Hipócritamente se justifica, se engaña a sí mismo. El publicano, por otro lado, se reconoce pecador y delante de Dios ni siquiera se siente capaz de abrir los ojos, de levantar los ojos al cielo. El Señor no solo nos dice en San Mateo 13 que el ser humano está tentado a cerrar los ojos, a endurecer el corazón, a tapar sus oídos a la realidad, a su propia realidad, sino que también en Lucas 18 el Señor nos pone este ejemplo del fariseo y del publicano. En el Salmo 50, en el versículo 5, David, el rey David, dice claramente cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestra acción delante de nuestro pecado, de nuestra persona como tal y delante de Dios nuestro Señor. Dice el Salmo 50, versículo 5: reconozco mis iniquidades, mis pecados, porque están siempre delante de tus ojos. Yo me reconozco a mí mismo, porque soy lo que soy delante de Dios. Ante Dios soy lo que soy. No puedo justificarme. No puedo salir por la tangente con mis malas obras. No puedo más que aceptarme tal y como Él me ve. Decía San Francisco de Asís, valgo lo que soy y valgo ante los ojos del Señor. Por eso, ni complejos, ni vanidades, ni escrúpulos, ni arrogancias, ni abrir los ojos para ver más de lo que hay porque no hay más de lo que hay, ni cerrar los ojos para no ver lo que hay. Simplemente lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que somos, lo que hay delante de Dios. La realidad, ni inventar cosas que no somos para creernos más humildes, para caer en enfermedades como la enfermedad de los escrúpulos, de los complejos, de una falta de estima personal, ni tampoco lo contrario, para caer en una mentalidad laxa,
que ya no vea pecado lo que es pecado, sino que se justifica. Ninguno de los dos extremos. Lo que somos delante de Dios. Las reglas las ha puesto Dios. El pecado es lo que Dios dice que es pecado. Punto. Ni papa, ni obispos, ni cardenales, ni el mundo entero puede decir algo contrario a lo que Dios ha dicho en su palabra. El pecado es pecado según Dios lo considera pecado. El espíritu del mundo es el espíritu del mundo según lo que Dios ha dicho en su palabra que es. Lo que no se adecua al espíritu del reino. No se pueden acomodar las cosas. Lo que es. Y el Señor nos llama a reconocer nuestra verdad, a ser valientes, a ser humildes. En eso consiste la humildad, en aceptar la verdad, mi verdad. Y esto es lo que vamos a ir lo que vamos a hacer durante esta semana. Poco a poco, ir reconociéndonos tal y como somos delante de Dios. Dice San Juan de la Cruz, nuestro Padre, el conocimiento de sí es el primer paso que tiene que dar el alma para llegar al conocimiento de Dios. Y Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, sobre el conocimiento de sí mismo, ella nos dice que es el primer paso para entrar en la vida de oración. Y dice ella en el libro de las fundaciones, tengo por mayor merced del Señor un día de propio y humilde conocimiento, aunque nos haya costado muchas aflicciones y trabajos, que muchos de oración. Para ir a Dios, el conocimiento propio, aunque nos haya costado, dice la madre, muchas aflicciones y trabajos, conocernos a nosotros mismos y muchos días de oración. Pero debemos llegar a ese punto de humildad, a ese grado, sería la palabra, de humildad. Aceptar quiénes somos para poder presentarnos ante Dios como lo que somos, para poder vaciarnos del espíritu del mundo y de nuestro yo egoísta y soberbio, negarnos a nosotros mismos. Y entonces, en base a nuestra voluntad humana, pronunciar el fiat que nos abra a la divina voluntad.
un fiat como el de María. Vean qué hermoso cuando en la palabra de Dios María debe contestarle al ángel. El ángel le propone ser madre de Dios. Ella debe contestarle con su voluntad humana. Y ella, reconociéndose delante de Dios como lo que ella se dice a sí misma: soy la esclava. Soy la esclava del Señor. Y agrega: fiat, hágase en mí. El conocimiento propio, dice San José María Escrivá de Balaguer, nos lleva de la mano a la humildad. Y la humildad nos abre totalmente ante la divina voluntad para que Él haga en nosotros maravillas como las que hizo en la Santísima Virgen María. Conocimiento propio. Pidámosle muchas veces al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad de conocernos a nosotros mismos para seguir en este camino de consagración. No podemos consagrarnos si no nos conocemos a nosotros mismos. ¿A quién vamos a consagrar? ¿O cómo me voy a consagrar si ni siquiera sé quién soy? Yo me conozco muy bien, dicen muchas personas. Mentira. La meta es conocernos como nos conoce Dios. Esa es la meta. Y para conocernos como nos conoce Dios, debemos conocer a Jesucristo, porque solo en Él nos conoceremos a nosotros mismos. Por eso digamos, como oración a la Santísima Virgen, las mismas palabras que ella pronunció, donde demuestra el grado perfecto de conocimiento propio que ella tenía de sí misma, que nos sirva de oración y que nos sirva de escuela, la lección más grande y bella que la Virgen nos da de sí misma. Un texto que encontramos en el Evangelio de San Lucas, como la Virgen, con la Virgen, digamos, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón,
Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Dios les pague tanta bondad, tanta humildad de parte de ustedes. Los abrazo con todo mi corazón y si Dios quiere nos encontramos mañana.